Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 8, donde veremos una nueva historia que será la historia de Sky y Prapai. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países, sin embargo también puedes ver la serie en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción del video. Pero antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. A las 2:30 de la madrugada, la calle, que solía estar llena de autos durante el día, se ha transformado en algo que las personas promedio no podían imaginar. Dos grandes contenedores estacionados uno al lado del otro, cargados de potentes superbikes y varios autos completamente negros, bloquearon las entradas y salidas de la vía para evitar que el público en general ingrese, convirtiendo la calle ordinaria en una pista de carreras improvisada en medio de la ciudad, un evento especial al que solo pueden asistir personas exclusivas. Si algo es diferente esta noche, es que hay un joven que se filtra en el evento provocando un desastre. Perseguido y atrapado, terminó sobre los hombros del gran mecánico, dejando fuera a su compañero, Sky, que había observado todo el alboroto, corrió tras su amigo Rain. Su cara mostraba incomodidad, sin saber si debería preocuparse por su amigo o por él mismo. Fue entonces cuando el joven escuchó el sonido de un garraspeo por detrás. ¿Viniste junto al chico de Ai Payu?, preguntó Pai. La persona que lo salvó agitó una llave que Sky recordaba muy bien. Era la llave del auto de su amigo. Mi amigo dejó caer esa llave, dijo Sky. La mirada en los ojos del hombre frente a él le hizo ver a Sky que Pai se estaba divirtiendo. Si la quiero de vuelta, ¿qué precio tengo que pagar?, preguntó Sky. Puedes tomarla, dijo Pai, pero sabes que en este evento se requiere un pase para entrar. Colarse así no es bueno. Entonces, déjame preguntar, ¿qué tengo que intercambiar para salir en silencio?, preguntó Sky. Creo que sabes lo que quiero, dijo Pai. Está bien, respondió Sky. Ambos llegaron a una habitación en medio del lugar. Quítate la ropa, dijo Sky. Wow, tómatelo con calma. Llegar y quitarse todo no es mi estilo, dijo Pai. Pai está bastante sorprendido y divertido. Apenas habían llegado a la habitación, Sky se mostraba indiferente a lo que iba a pasar. Sky dio un paso adentro de la lujosa habitación, se sacó la camiseta por la cabeza y la arrojó molesto en el respaldo del sofá. Ese gesto hizo que Pai se riera asombrado y se sintió más complacido cuando lo vio suspirar. Hoy, como muchos otros viernes, se organiza una carrera clandestina en una importante carretera en medio de la capital. Varias personas influyentes de Tailandia, sin interés en ninguna ley, participan en el evento. Pai es uno de ellos, tal vez uno de los mejores, que no pierde oportunidad en mostrar su talento. Pero hoy fue un poco extraño, ya que hubo un participante no invitado uniéndose al evento, el chico de Payu. Pai no conocía a ese chico, pero respeta el coraje de Rain al atreverse a aparecer en el evento y escapar del control de seguridad hasta que todo fue un caos. La historia terminó con Payu llevándose a su chico, pero aparentemente ese chico había olvidado que había traído a su amigo con él. Cuando lo vio, debió dar aviso a los guardias, pero como era una buena persona, no dijo nada. Recogió las llaves del auto y aprovechó la oportunidad de burlarse de la persona que quiere salir de forma segura fuera del lugar, diciéndole que debe recibir una compensación por su ayuda. Solo es parte de un juego, pero la otra persona acepta la oferta y lo mira con desdén. Tiene una figura alta y esbelta, tiernos labios de color brillante que estaban fruncidos,
cabello negro, suave y liso, que parecía agradable para jugar con él. Pero lo más llamativo eran sus ojos oscuros, fríos, que lo atraían, lo tentaban y hacía que su cuerpo se estremeciera. Pai no tuvo tiempo de terminar de verlo, cuando Sky se acercó a él y puso su mano en el cuerpo de Pai. «Terminemos con esto, tengo que volver», dijo Sky. «Nunca lo he hecho tan rápido, nunca lo haré», respondió Pai, quien lo abrazó por la cintura, apretándolo contra su pecho ancho, y sus labios se alzaron en una sonrisa maliciosa. Mirándolo a los ojos de manera significativa, estaba encantado al ver que la expresión de Sky cambió por un momento. «Mi estilo no es ese», dijo Sky. «No importa desde dónde lo mire. Pai no cree que el chico sea mayor que su hermano menor. Aunque Sky se ve mucho más experimentado, esto demuestra que ha pasado por mucho. Por su aspecto físico parecía lo contrario. Pai podría asegurar que Sky nunca ha tenido nada con nadie, pero esas tonterías volaron fuera de su cabeza cuando Sky toma el control del acto, creando una sensación de hormigueo en el cuerpo de Pai. Pai quiere discutir lo que sucedió esa noche, porque la cara de Sky tenía una sonrisa fría y esos ojos tristes quedaron firmemente grabados en su corazón, y es difícil de olvidar. Ese niño fue interesante, tanto que no podía apartar sus ojos de él. Luego de lo que sucedió, Sky decidió irse sin ninguna explicación. No le dijo su nombre o número de celular a Pai. Después de esa noche, han pasado 2 meses. Sky está de vacaciones y no esperaba recibir alguna llamada ese día. La persona que había conseguido su número y quien lo estaba llamando luego de 2 meses era Pai. Antes de que Sky pueda cortar la llamada, al final de la línea escucha el sonido de una risa que le parece familiar, pero todavía no puede reconocer de quién es la voz. «Si tienes mucho tiempo libre, te recomiendo llamar para consultar a un psiquiatra», dijo Sky. No iré, incluso si voy a un médico no será de mucha ayuda», respondió Pai, «porque estoy enfermo de amor». Pai se rió suavemente, lo que llevó a Sky a pensar que este hombre no estaba bien. La paciencia de Sky estaba llegando a su límite. Cuanto más escuchaba hablar al hombre por teléfono, más perturbado se encuentra. «Prepárate, porque voy a coquetear contigo», dijo Pai. «¿Quién eres?», preguntó Sky. «Espera». Pero Sky no tuvo tiempo de hablar, porque la otra persona cortó la llamada. Se quedó mirando la pantalla hasta que apareció la imagen del anime que estaba leyendo como fondo de pantalla. Sky estaba aturdido. Entonces trató de recordar quién es esa persona que lo llamó. Sky ha estado en el closet desde que ingresó a la universidad. Nunca le dijo a nadie que era gay, así que si alguna vez hubo un momento con un chico, fue hace tiempo. Sky recuerda que durmió con un chico el día de la carrera, pero estuvo con él poco tiempo y fue suficiente para saber que era un hombre que no tomaría a nadie en serio, solo jugaría con todas las personas que le gustaran. De repente, Sky recordó el rostro del hombre que parecía seguro de sí mismo, con ojos juguetones color miel, labios suaves con una sonrisa coqueta en su rostro. Pai era tan guapo que Sky no pudo evitar estar con él, incluso sabiendo que era una aventura de una noche. No le dije mi nombre, no le di mi número de teléfono, tal vez solo sea un psicópata llamando a números aleatorios, pensó Sky. De pronto, el teléfono de Sky volvió a sonar. «¿Qué quieres?», murmuró Sky enojado. «Quiero decirle al pequeño y encantador Sky que incluso si me regañas no dolerá. Ya estoy acostumbrado», dijo Pai. Esto fue todo lo que quería decir y cortó la llamada, dejando a Sky sin palabras y con la boca abierta, especialmente con la risa suave del final. Sky ahora tenía sueño, tenía el ojo ardiendo, estaba hambriento, incapaz de bañarse. No es que tenga la intención de enamorarse de alguien, pero debe prepararse porque una persona molesta aparecerá en su vida. Solo pasan unas pocas horas para que Sky vea en su celular muchos mensajes de texto. En el momento, Sky pensó que el hombre que le mensajea es la misma persona que lo llamó acosándolo, la misma persona con la que tuvo una relación física casual.
Ahora a Sky no le sorprende que su mejor amigo Rain no haya podido coquetear con las chicas, pues Rain enviaba mensajes con frases coquetas, y eso es aterrador. Hoy nos volveremos a encontrar, leyó Sky. Era uno de los mensajes de texto de Pai. Parece que te estás volviendo loco, dijo Sky en broma a su teléfono celular, aunque una parte de su corazón le dice que la situación es espeluznante, otra parte quiere saber quién es el dueño de estos mensajes, aunque su corazón afirma que no le importa el amor. Pasaron unos días y llegó el comienzo del primer semestre del segundo año de la universidad. De pronto, Pai aparece frente a Sky. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó Sky, al ver que Pai estaba en su universidad. «Oh, ¿conoces a Pi-Pai?», dijo Rain. «Bueno, Pi-Pai ha venido a pedir tu número, es por eso que lo traje», dijo Rain. Sky se congeló, imaginando que ahorcaba 2 veces a su mejor amigo, pero al ver cómo poco a poco su amplia sonrisa se apaga, entiende que Rain se está dando cuenta que no debería estar dando el número de su mejor amigo sin permiso. Eso hizo que Sky se calmara un poco. «Y es un placer verte de nuevo», le dijo Pai a Sky. «Pero yo no estoy feliz de verte», pensó Sky. «Te dije que vendría a coquetear contigo», dijo Pai. Esos ojos astutos recorrieron el rostro de Sky. Esto se siente claramente como una ráfaga de viento. Bueno amigos, esta es la parte 1 de spoilers del episodio 8 de la serie, donde veremos la historia de Pai y Sky. Espero que les haya gustado, no olviden estar atentos al próximo video. Nos vemos, bye bye.